Bien, vamos a continuar. Entonces, me habían pedido que primero vuelva a enumerar cuáles son las penalidades y después, en su caso, desarrollábamos cuál era la conducta pasible de ser penalizada. Entonces, como primer penalidad o primer clase de penalidad, estamos la pérdida de la garantía de mantenimiento y pérdida de la garantía de cumplimiento del contrato. Luego tenemos la multa por mora en el cumplimiento del contrato. Que ahora vamos a ver cuáles son esas conductas. Y la rescisión por su culpa. O sea, la rescisión culposa. Por su culpa, culpa del contratista, ¿no? Profesora, perdón, saneable, multa por mora es saneable, ¿o no? ¿Cómo La saneable? segunda, ¿eh? ¿A qué te referís con saneable? ¿Cómo? Claro, nada, paga la multa y prosigue, ¿o Ah, no? Sí, claro, hay continuidad del contrato. a eso Sí, voy. sí, claro, sí, saneable está en sentido, sí. O sea, hay continuidad del contrato, exactamente. Y en el último caso, o sea, en la garantía de cumplimiento del contrato, en la Sí, ejecución de la garantía de cumplimiento del contrato, y en la rescisión estamos hablando de circunstancias donde hay, en definitiva, incumplimientos que pueden derivar en la terminación anormal de todo el contrato, mientras que en la multa exactamente son situaciones menos graves donde tenemos continuidad del contrato, solo que hay ciertos incumplimientos que tienen que ser obviamente penalizados. ¿Sí? perfecto. ¿Sí? Bueno, vamos a ver entonces las conductas pasibles de ser penalizadas. Eh, las vimos en la primera parte. La primera, a ver, ¿alguien tiene el audio abierto? Bueno, por favor, que alguien, que si la persona, Albarracín puede ser, no, está conectando, dice. ¿Quién tiene el...? Bueno, sigamos. Entonces, eh, digamos la primera ya hablamos de las conductas, la segunda, las multas. Ven el inciso C del artículo 102, tenemos conductas pasibles de ser multadas, por multa por mora, ¿sí? Que es un tipo de penalidad. Entonces, en el primer inciso perdón, inciso 3, en el apartado primero del 102 del 1030 del reglamento aprobado por el decreto 1030 del 2016, nos dice que se aplicará una multa del 0,05% del valor de lo satisfecho fuera de término por cada día hábil de atraso. Ese es el cálculo. Es decir, si tiene, por ejemplo, 60 días para entregar las notebooks y lo entrega al día 70, ¿sí? Bueno, se le va a aplicar esa multa por la mora, es decir, por haber entregado en forma tardía. ¿Sí? Disculpen. Un minutito, ¿eh? Un minutito. No, porque tengo una sola llave acá en mi casa y está por venir, bueno, mi novio. Y en cuanto llegue, le voy a pedir un segundo para bajar a abrir en Flash y vuelvo, retomo la clase. Por un imprevisto tenemos una sola llave. Bueno, retomamos entonces. Se aplicará una multa del 0, como ya le dijimos, ese sería el cálculo, ¿sí? Por cada día de demora. Hubo una época donde se aplicaba, digamos, ¿cuál es el procedimiento para que se aplique esta multa? Lo, lo que pasaría, digamos, en condiciones normales. Es que llega, supónganse, tenía 60 días para presentar las notebooks. Al día 50 presento una nota diciendo quiero una prórroga porque no voy a poder entregar por la cuestión de la importación, por lo que fuere. Y si la administración encuentra justificadas esas causas, bueno, le concede la prórroga, pero siempre va con una multa, o sea, con una prórroga del plazo de entrega.
Pónganse, bueno, sí, está bien, entregado el día 90, pero obviamente va a haber una consecuencia de esa mora y se le va a aplicar la multa que acabamos de decir con este cálculo. Ahora, hubo casos en la administración antes de la regulación de la multa por mora, de la prórroga implícita, en que, supónganse, llegaba el día 60, 61, 62, las notebooks no se entregaban y la administración aún así lo aceptaba, porque la verdad, entre 60, 63, 64, a los fines de satisfacer una necesidad, no hay tanta diferencia en términos prácticos, en términos del principio de eficiencia. ¿Sí? Es decir, si yo necesito las computadoras, y bueno, las acepto igual. ¿Sí? Además, en virtud del principio de continuidad del contrato. Ahora, entonces, en ese caso se consideraba que había una prórroga implícita. ¿Qué pasaba? No se les aplicaba ninguna multa, porque como no habían pedido y no se la había resuelto, entonces no estaban esas formalidades, directamente la aceptaban y ahí terminaba todo. ¿Qué pasa con esta situación? ¿Qué les parece? Y ¿Cuál hay es una la... diferencia con los otros, Sí, entonces, digamos, no hay igualdad. exactamente, la igualdad, principio de carácter constitucional que también está reconocido expresamente en el 2023. No hay una igualdad de trato, porque en definitiva quienes han cumplido con presentar la nota, explicar los motivos, se le acepta, se le aplica una penalidad, mientras que los que no presentan nada, simplemente pasa el tiempo, se le aceptan, no le estaban aplicando ninguna multa. Entonces, por aplicación del principio de igualdad de tratamiento, también en estos casos, aunque no hubiese una nota y lo que fuere, aunque la prórroga sea implícita, es decir, cuando se acepta fuera de plazo, también se le va a Hay cobrar que la multa. comunicarle a todos. ¿Cómo? Habría que comunicarle a todos, digamos. ¿Cómo a todos? Acá es solo con el Claro. contratista, ya terminó el Ah, procedimiento ok, de selección. Ya estamos en la etapa contractual. Tenía que presentar hasta el día 60, tenía para 60 días para presentar notebooks. ¿Qué hace? El día 65, el día 70 las presenta y la administración las acepta igual. Bueno, antes no se le aplicaba ninguna multa porque como no había, o sea, consideraban que como no había habido las formalidades de la nota, el acto, no se le aplicaba nada. Pero porque como estaba, digamos, en crisis el principio de igualdad de tratamiento con respecto a los que sí habían cumplido con la formalidad de pedir la nota, se equiparó esa situación en la normativa expresa, de forma expresa en la normativa, y se estableció que las prórrogas implícitas también, cuando hay una prórroga implícita, también corresponde la aplicación de una multa. ¿Sí? En todos los casos, esto, digamos, no lo había dicho en la parte general, pero tienen que saberlo, que siempre se hace mediante acto administrativo. ¿Sí? Mediante acto administrativo. Entonces, en ese caso se va a dictar un acto para la aplicación de la penalidad de la multa por los días de atraso. Por el principio de continuidad del contrato también es una solución que se acepta, la prórroga implícita, porque siempre obviamente es conveniente tenerlas, las computadoras. Ahora, puede Pero hay ser... un margen, perdón, hay un margen de tolerancia, o sea, en la no entrega de la mercadería, por ejemplo, o sea, hay Bueno, un dice margen de la tolerancia que normativa, se aplique a todos. sí, en rigor es el principio de razonabilidad. ¿Sí? Es decir, ¿y cuál es la razonabilidad? Si todavía esos bienes pueden satisfacer en forma óptima la necesidad. Por supuesto que al día 65 parecería ser que sí. Si fueran 120 días más, no sé, 6 meses más, y ahí, por supuesto que ya es irrazonable, porque incluso podían estar obsoletas la tecnología como son los tiempos de la tecnología, ¿sí? Con lo cual, ahí lo que va a regir, digamos, el principio de razonabilidad que se expresa en la medida en que si todavía, digamos, ese bien entregado en esas condiciones satisface la necesidad del organismo. ¿Cuándo necesariamente, o sea, cuándo la administración no va a poder aplicar esta solución? Y va a decir, bueno, acá hay incumplimiento, porque lo cierto es que la administración también podría haber dicho al día 61, no, acá incumplió, listo, rescisión de contrato, ejecución de la garantía de mantenimiento de cumplimiento de contrato. ¿Cuándo les parece que la administración sí o sí no tiene otra salida que esta? Por Lo que ejemplo, pasa es que alguna situación, sí,
vuelve a hacer otra vez para convocar o sea, si le pone incumplimiento de contrato, digamos, Sí. tiene que volver a hacer toda la licitación nuevamente. Entonces es una Claro, pérdida de tiempo. eso es Y de, claro, por eso se opta por la salida de la prórroga implícita, por el principio de continuidad. Pero lo que quiero decir es, eh, ¿en qué situación concreta, por ejemplo, la administración no tendría esta posibilidad? ahí Por lo dijo ejemplo, la le digo, compañía, urgencia o emergencia, ¿no? bueno, Hay podría una, ser que haya un plazo, justamente, miren, a ver, por ejemplo, la Cancillería organiza una reunión urgente del Mercosur porque hubo un posible golpe, un intento de golpe de Estado en Uruguay y necesita comprar computadoras. Y, y el evento se hace el día tal. Por supuesto que la administración pasada esa fecha no puede recibir las notebooks, porque las notebooks eran justamente para celebrar esa reunión. ¿Sí? O sea que había un plazo esencial. Pasado ese plazo, ya no le sirve a la administración. sería cuando no se cumpliría la finalidad Claro, del contrato. exactamente. Puede ser porque hay un plazo esencial o porque ya los bienes, digamos, ya está, ya pasó tanto el tiempo que no le sirve a la administración. ¿Sí? Pero por el principio de eficiencia hay que ponderar la posibilidad de poder aceptarlo, porque el principio de eficiencia también tiene carácter constitucional. Artículo 42 nos habla de la eficiencia. Es decir, yo gasté recursos en tramitar todo el procedimiento, y bueno, si la verdad que no genera ningún daño a la administración recibirlos el día 70, bueno, yo debería poder recibirlo, pero con la consecuencia de la aplicación de la penalidad. ¿Sí? Ahí se le multa, ¿no? Claro. Y O multa sea, ahí se persona. le aplica la multa, que es una penalidad. Me esperan textual un minuto, subo y bajo un minuto y vengo. ¿Sí? Bueno, I'm back. Bueno, retomamos, que no es recreo, ¿eh? Bueno, como les decía entonces, estábamos hablando del caso de cuando no se puede, digamos, optar por la eficiencia, por el principio de continuidad, cuando hay plazos esenciales, cuando ya, ¿cuál es el límite? Bueno, cuando ya no hay posibilidad de satisfacer la necesidad que le da origen. Esto también lo van a saber los técnicos que forman parte de la comisión de recepción,
que van a saber, digamos, cuando hagan análisis de la recepción, si todavía puede cumplir o no con la finalidad que tuvo el contrato. ¿Sí? ¿Hasta acá alguna duda? Bueno, Sí, profe, una consulta. a ver. Todo eso, los tiempos y las penalidades, ¿eso va ya de por sí en el pliego? Bueno, como les decía al principio de la clase, para Dubinsky lo óptimo sería que estén en los pliegos. En este caso se trata de una multa que está expresamente regulada en la normativa, también el tipo sancionatorio. Vemos acá la multa y también van a ver, esto es una multa. En la parte donde se regula la prórroga por mora en el cumplimiento, ahí van a remitir a esta multa, ¿sí? Con lo cual, sí, digamos, aunque no esté en el pliego, igual la administración puede aplicarlo, porque tiene un sustento legal, ¿sí? Y esta consulta que me hicieron me viene bien para la próxima multa que les voy a comentar. Pero igual, la respuesta a tu pregunta es que se recomienda que esté, pero podría no estar y aún así la administración lo puede aplicar, porque tiene un fundamento legal, que es que deriva del 1023, artículo 29, están las multas como un tipo de penalidad, y el artículo 102 de el 1030. ¿Sí? Ahora, el artículo 102, inciso C, apartado segundo, nos habla de un tipo de multa que es particular. Claro, Romina Pecio nos da un ejemplo sobre el servicio de catering para determinado día. Claro, eso tiene un plazo especial. Ahí tampoco yo podría recibir en forma tardía el servicio, o sea, aceptarlo, porque está incumpliendo, o sea, no puede satisfacer ya el origen de ese contrato, que es la realización del catering, porque se cumplió el plazo. Bueno, entonces seguimos con esta multa. La segunda multa, el apartado segundo, es especial, porque si ustedes están ahí leyendo el 1030, ¿lo tienen ahí a mano? ¿Quién lo puede Sí. leer? Sí, profe. A ver, ¿quién lo puede leer? Artículo 102, el apartado 2. Inciso C, apartado 2. En caso de los contratos de servicios o de tracto sucesivo, los pliegos de bases y condiciones particulares se podrán proveer la aplicación de multas por distintas faltas vinculadas a las prestaciones a cargo del proveedor. Bueno, ¿qué pasa acá? ¿Qué notan en particular? ¿Cuál es la conducta pasible de ser penalizada? Si ustedes son abogados, principio de penal, y dijimos que el principio de legalidad toma una importancia acá. Como que varias veces falte a lo mismo, o sea, el mismo proveedor, ¿no? Como que cometa dos veces ¿Y de eso dónde surge? porque dice tracto sucesivo. No sé, si Sí, es pero una no. persona que yo le compro todos los meses, Está bien. suponte, ¿no? Sí, sí. No sé, se me ocurre, estoy hablando en voz alta. Sí, o sea, el contrato, si el principio de Una legalidad. continuidad. Sí. No, si yo compro, o si la administración compra algo particular todos los meses. Sí, de una previsión de contrato sucesivo, bien. Exacto. Y bueno, y no cumple una vez, no cumple otra vez, y no Ajá, cumple otra vez, sí. ¿no? Y está bien, pero ¿qué no cumple? Porque nosotros cuando ustedes terminan la carrera y supónganse que tienen que intervenir en un caso así, dijimos principio de legalidad. La legalidad significa que el tipo penal sancionatorio, el tipo de la conducta pasible, tiene que estar previamente establecida. ¿Sí? Previamente establecida. Con lo cual, Habla de la está mora, bien, básicamente, no de está otro bien lo que tipo de está incumplimiento. mencionando Verónica, pero en definitiva en ningún lado dice que cuando incumpla 1, 2, 3 veces, que además no sabemos qué, se le va a poder aplicar una multa y no sabemos cuál multa. No, ¿Por porque qué? dice servicios y dice faltas vinculadas, dice contratos de servicios y después dice
Profesora, Sí, a ver. De tracto sucesivo. no, Ajá. lo que usted está indicando es que no, digamos, no representa el principio de legalidad. Por ende, o sea, digamos, ese inciso no va. O sea, legalmente se puede pelear. O sea, cualquier persona, cualquier prestador podría decir que es inconstitucional o sea, no reviste de legalidad el Bueno, inciso. te vas, ahí nos estamos acercando, nos estamos acercando. A ver, Lilia Ferreira nos dice, no establece las faltas, nos estamos acercando a lo que les quiero expresar, que es lo siguiente. En definitiva, acá lo que está haciendo el reglamento es cierto, no tipifica una conducta, pero ¿qué hace el reglamento? Dice, en los casos de contratos de servicios o tracto sucesivo, los pliegos de bases y condiciones podrán prever la aplicación de multas por distintas faltas vinculadas a las prestaciones a cargo del proveedor. Lo que Sí, está haciendo, Ya las pone previamente, digamos. no, lo que En está el, en haciendo el, es abriendo, es decir, dando la pauta que la administración, si quiere aplicar este tipo de multas, las tiene que prever en los pliegos. ¿Se acuerdan que yo al principio les comenté que Dubinsky recomendaba que estén en el pliego las penalidades? ¿Sí? Que en ese conjunto de penalidades guarda, porque una de ellas sí o sí tiene que estar, o sea, no solo que es una recomendación de Dubinsky porque le parece, es una opinión, sino porque la norma lo exige. Bueno, es esta. La normativa deja abierta al tipo para que la administración lo regule en los pliegos. Entonces, acá, Reynoso, ¿cuál es tu apellido? Que no te... no, Tu Víctor, nombre, Víctor, digo, tu nombre. Mendoza, ¿Eh? Víctor, Víctor, Víctor. Víctor, Bueno, sí, Víctor, vos lo que planteaste es lo que se puede pelear. Está muy bien. O sea, por ejemplo, si yo quisiera penalizar a una empresa porque los empleados, el servicio de limpieza, los empleados afectados al servicio no tenían un uniforme color verde como se pedía en el pliego. Entonces yo le aplico una multa del 1% del valor del servicio mensual. Y el pliego no tenía establecido ningún tipo de multa por el color de los uniformes. Entonces, ahí sí, en ese caso, está afectado el principio de legalidad y esa penalidad sería nula por afectar el principio de legalidad. ¿Por qué? Porque la reglamentación es cierto que establece multas, pero en el caso de los servicios y estas multas especiales, dice que si vos la querés aplicar, tenés que establecerla en el pliego. Con lo cual, si el pliego no tiene multas, no vamos a poder aplicar multas en materia de servicios. ¿Sí? Entonces van a encontrar en los pliegos que están bien hechos, porque hay pliegos que están mal hechos, por ejemplo, en el Poder Judicial ha habido pliegos donde en materia de servicios se decía, bueno, en caso de cumplimiento se van a remitir a las penalidades que se establecen en la reglamentación general. Claro, así genérico no tengo muchas opciones. Es decir, si es un servicio, como no la tengo regulada ahí, voy a lo general solo tengo la posibilidad de rescindir. Entonces, si, por ejemplo, es un servicio de limpieza y es que me faltó limpiar un baño del piso 2 del ministerio que tiene 10 pisos, y bueno, me parece que rescindir por la falta de limpieza de un baño no tiene mucha razonabilidad, no es muy razonable. Pero a la vez yo no puedo multarlo por la falta de limpieza del baño porque yo no tengo regulada la multa. ¿Sí? Digamos, parecen cosas que pueden ser muy abstractas, pero la realidad es que nosotros convivimos siempre con eso. Si nosotros vamos a la universidad, por ejemplo, y no estuviese prestado de conformidad el servicio de mantenimiento de ascensores, puede estar en riesgo la vida de todos nosotros que subimos en esos ascensores. ¿Sí? Si, por ejemplo, no fue hecho el control mensual del ascensor o no funciona la alarma de auxilio, no sé cómo se llama, pero vieron que hay una posibilidad de poder tocar en caso de que hoy casi se queda detenido el ascensor y yo estaba adentro en el Consejo de la Magistratura. Supóngase que no funciona. Y eso, digamos, la administración tiene responsabilidad si le pasa algo a las personas que están ahí adentro. ¿Qué responsabilidad le va a haber? Y por no haber controlado correctamente la ejecución de ese contrato. Bueno, entonces,
les decía, hay que prever en los pliegos multas especiales en materia de servicios. En este caso particular, entonces, tenemos que chequear que esté regulado en el pliego. Entonces, como el caso que decía Verónica, por ejemplo, que fuese una provisión de tracto sucesivo, por ejemplo, bidones de agua, o por ejemplo, papel higiénico, no sé, no se me ocurre, lapiceras. Y bueno, podemos prever, bueno, en el caso de que no se entreguen X cantidad como mínimo mensual, bueno, se puede aplicar esta multa, o en caso que se entreguen los bidones en mal estado o sin la temperatura que corresponde, no sé, lo que fuere. ¿Sí? Eso va a tener que estar establecido en el pliego. ¿Sí? ¿Alguna duda? Sí, profe, una consulta. ¿Qué tal? Sí, sí, Esto quiere decir entonces que en un contrato de compra sí. no se puede aplicar una Claro, no. multa. Esta no. O sea, La tiene que única ser, si es una provisión, tiene que ser de tracto sucesivo, es decir, durante un tiempo. O sea, la única multa que se puede aplicar cuando es una compra es la de el valor este de 0,05 por cada día hábil de atraso. Pero no porque es compra, sino porque de cómo se cumple el contrato. O sea, se cumple el contrato o es un servicio o es de tracto sucesivo. Si es de entrega inmediata, pero no solo porque es compra, puede ser otro tipo de contrato que no sea una compraventa. Y puede ser una compraventa de tracto sucesivo, es decir, una provisión de bienes de agua, pero que vos lo establezca que todos los meses, no es un servicio, que todos los meses te haga la provisión de X cantidad de bienes de agua. Claro, sí. Mi duda era en sí si en el pliego se puede agregar una multa, o sea, poner una multa por incumplimiento de un contrato, si estamos hablando de, de un servicio que no es de tracto sucesivo. No, ¿y por qué no? Porque no está en la norma, diría yo. Muy bien, exactamente, por el principio de legalidad, no se podrían establecer otras penalidades. Salvo Ok, sí. si es de servicio de tracto sucesivo, por este inciso segundo, por este apartado segundo del inciso C, que habilita a la administración a establecer multas especiales. Perfecto, sí, me había entrado esa duda cuando No, está muy bien, por eso es leímos que importante. se podía abrir. Claro, por eso es importante conocer, o sea, que estudien bien la primera parte de la clase que vimos, o sea, los aspectos generales, porque ustedes el día de mañana pueden trabajar en nación, pueden trabajar en provincia, en un municipio, en lo que fueren, y van a ver quizás en contrataciones un régimen sancionatorio. Bueno, estas pautas generales son aplicables a todas más allá de la conducta concreta en sí, que eso después lo van a tener que estudiar para cada caso, o sea, aunque se la aprendan ahora de memoria. O sea, cuando trabajen, tienen que ver en cada caso cuál es. Lo que sí tienen que saber, algo básico, digamos, es que en materia penal sancionatoria, penal administrativa, de administración, el principio de, otra vez me quedo sin tiempo, el principio de legalidad aparece en forma patente, ¿sí? Entonces, una penalidad que no esté regulada acá, salvo tracto sucesivo y de servicios, no podría ser aplicada. En principio no. ¿Sí? Profesora, una última, ¿puede ser? Sí, obvio, hagan la consulta que quieran. Con respecto a esto, Sí, eso da una apertura para que el Estado, digamos, en tema de contrataciones, o sea, las multas puedan sí. ser elevadas o tienen que revestir una razonabilidad, digamos, con respecto a lo que voy es, en materia, digamos, contractual, se podría haber perjudicado, digamos, el particular porque te da una apertura de que las multas, no sé, 20% por incumplimiento, o sea, es como Sí, que deja abierto demasiado. O sea, el claro, Estado con esa sí, prerrogativa puede llegar a tener problemas o no. sí, 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 muy bien el comentario que traes acá, porque es correcto, digamos, los abogados que intervenimos y abogadas que intervenimos de forma previa, como esta ponderación de derechos y el análisis de la razonabilidad propio del principio de legalidad, no está hecho de antemano, porque en la norma sí lo tenemos hecho de antemano, ya está esa ponderación, es decir,
La norma ya hace una evaluación de qué es razonable y qué no, qué es proporcional. Cuando nos dice, por ejemplo, que no es lo mismo una rescisión parcial a una rescisión total con consecuencias distintas, es porque hace una evaluación de proporcionalidad en cuanto al hecho y consecuencia. En estos casos no lo hemos hecho, con lo cual en cada caso, en cada pliego, habrá que analizar si se respeta la proporcionalidad. Perfecto. Claro, Porque, eso. porque, digamos, la normativa habilita, abre la posibilidad a que cada, digamos, entidad contratante, cuando elabore su pliego, pueda crear una multa en materia de servicios o de contratos de extracto sucesivo. Entonces, esa multa, por supuesto, tiene que respetar el derecho de legalidad, que es, por supuesto, que la conducta tiene que ser concreta, no puede ser ambigua ni vaga, ¿sí? Tiene que ser concreta, tiene que estar bien claro cuál es la consecuencia y tiene que ser proporcional al hecho en sí. Es muy común, por ejemplo, que se establezcan multas por no cumplir, por ejemplo, cuando la empresa no paga en tiempo y forma los salarios al personal afectado al servicio, o no hace en tiempo y forma los aportes sociales que debería hacer. Bueno, podría establecerse una multa así, o porque no, por ejemplo, en materia de sensores, no acude en el plazo correspondiente, o en materia de servicio de mantenimiento de tecnología, se establecen plazos para responder en incidentes. Por ejemplo, se nos rompe todo el sistema del Poder Judicial, se establece en el pliego plazos para intervenir. Si el proveedor no cumple, bueno, y se establecen. Si en fracciones, si es fracciona, si es la demora mayor a 6 horas, esta consecuencia. Bueno, eso se evalúa al momento de analizar el pliego y cuando se va a aprobar. Está bien, perfecto. Perfecto. Sí, Bueno, sí. Buenísimo, bueno, gracias. sepan que me quedan 6 minutos, así que, y yo necesito terminar con esto, porque después nos vamos a volver a ver. Así que va a haber otro recreo de 10 minutos y hacemos una última conexión y cerramos. ¿Sí? Bien, les decía, entonces, bueno, está clara entonces este apartado segundo que tiene el tipo sancionatorio abierto. Y en el inciso 3 de este apartado tercero, en este inciso C, nos dicen que las multas no pueden exceder el 100% del contrato. Acá otra vez el principio de razonabilidad, ¿sí? Es un límite a la aplicación de las penalidades. Por supuesto, porque en ese caso correspondería entonces la rescisión del contrato. Y luego viene la penalidad de rescisión con culpa, ¿sí? Porque ustedes saben que hay otro tipo de rescisiones, que una es una revocación en realidad, y si no una rescisión por mutuo acuerdo, que eso lo habrán visto con Martín. Y aparecen entonces en el inciso D todas las conductas pasibles de ser penalizadas con la penalidad de la rescisión, ¿sí? Apartado primero habla de los tipos de incumplimiento, apartado segundo por ser el contrato sin autorización de la administración, ¿sí? En el inciso tercero, cuando se lo intima integrar el monto de la garantía de cumplimiento del contrato y no lo hace, también va a ser pasible de ser rescindido. Esta rescisión, que es la terminación anormal del contrato por culpa del particular, puede ser total o parcial. Otra vez acá la cuestión de la proporcionalidad. Va a ser obviamente parcial cuando sí hubo una parte cumplida del contrato y va a ser total cuando no se cumplió con nada. ¿Sí? Bueno, otra novedad que agregan, creo que en el 2016, fue el plazo de prescripción, ¿sí? Que son de 2 años de las penalidades. O sea, cumplidos los 2 años, ya la administración, 2 años desde que se verificó el hecho, no se pueden aplicar estas penalidades, ¿sí? Es la forma también de garantizar este plazo razonable a favor de los particulares. Y finalmente nos habla este capítulo del 1030 de cómo se van a afectar las penalidades. Es decir,
yo te aplico una penalidad, ¿cómo te la voy a cobrar? Bueno, también está regulado en el reglamento. ¿Sí? Por ejemplo, la primera opción es cuando haya facturas pendientes de cobro. O sea, yo te tengo que pagar algo, bueno, te lo descuento de ahí, lo que tenga que cobrar. Esa es la forma de ejecutar las penalidades. ¿Sí? Bueno, entonces, esto por un lado, todo lo que es penalidades. Repasamos. Penalidades las aplica las jurisdicciones y entidades contratantes, se ciñen los efectos al contrato y hay 3 tipos de penalidades. La garantía de cumplimiento ejecución de la garantía de cumplimiento ejecución de la garantía de mantenimiento del contrato o ejecución de la garantía de cumplimiento del contrato, multas por mora en el cumplimiento del contrato o rescisión por culpa. Esas son las penalidades. Ahora, las sanciones. Las sanciones, como les había dicho, puede parecer lo mismo coloquialmente, pero no es lo mismo. Tiene un régimen jurídico distinto. ¿Qué son las sanciones? Las sanciones tienen efectivamente un carácter de sanción. La naturaleza de estas sanciones es que son sanciones de tipo disciplinaria. ¿Qué buscan? Buscan también garantizar el cumplimiento o repeler conductas incumplidoras por parte de los particulares. ¿Cuál es la diferencia, ustedes se dirán, con las penalidades? La diferencia es que estas sanciones, los efectos de las sanciones no se limitan al contrato, sino que modifican la situación del contratista con toda la administración. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, lo puede suspender para contratar con el Estado por el plazo de 1 año. Con lo cual ahí ya no es la cuestión con el Ministerio de Seguridad, en el caso, ¿se acuerdan que les había dicho para la compra de, no me acuerdo qué era, el ejemplo que di, pero habíamos hablado de un contrato, por ejemplo, del Ministerio de Seguridad. Ya no es la cuestión solo con el Ministerio de Seguridad, sino que en función de ese antecedente incumplidor, pasible de ser sancionado, me aplican una sanción que me impide contratar con toda la administración pública nacional, puntualmente el Ejecutivo en principio. Por ejemplo, no me puedo presentar durante 1 año en la convocatoria que hace el Ministerio de Justicia, ni en el ANSES, ni en el ORNA, ¿sí? En ningún organismo que esté dentro del régimen. Con lo cual es mucho más gravoso una sanción. Imagínense que hay empresas que solo viven de venderle al Estado. Chicos, se va a cortar en menos de 1 minuto. Por favor, ahora sí, se me extendió la primera parte un poquito más, pero ahora sí se va a cortar en 1 minuto. Por favor, conéctense nuevamente en 9 minutos. ¿Sí? Así terminamos esto. Entonces les decía, la gran diferencia es que los efectos, y otra gran diferencia es que estas sanciones no las aplica cada jurisdicción o entidad contratante, sino la Oficina Nacional de Contrataciones. Entonces, si Cormick les preguntan al final, o en el examen, la segunda parte se llega a ser oral, les pregunta, ¿cuál es la diferencia, pregunta de examen, entre penalidades y sanciones? ¿Qué decimos? 1, las